Si crees sin dudarlo que una palabra certera vale más que 1000 imágenes, si tienes el convencimiento de que una sola metáfora vale más que 1000 películas pretenciosas y si piensas que la novela Figuras de la Pasión del Señor de Gabriel Miró es 1000 veces mejor, 1000 veces más hermosa y a la vez 1000 veces más terrible que La Pasión de Cristo dirigida por Mel Gibson. Da like y suscríbete ahora mismo. Vayamos con esta obra maestra del arte humano de todos los tiempos. Figuras de la Pasión del Señor, de Gabriel Miró. A mi madre, que me ha contado muchas veces la pasión del Señor. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, el que le había de entregar, ¿por qué no se ha vendido este ungüento en 300 denarios para socorrer pobres? Evangelio de San Juan, 12. Judas. Levantaron las mujeres sus ojos al azul de la tarde, y prorrumpieron en palabras de júbilo y bendiciones al Señor. Muy alto, entre Cafarnaúm y Betsaida, venía el gracioso triángulo de una bandada de grullas. 12 aves vio María Salomé, y las contaba con nombres: Mateo, Tomás, Felipe, Bartolomé, Simón el Celota, Santiago el menor y su hermano Judas, Simón Kefa y Andrés su hermano, y Santiago y Juan. La de la punta, el Rabí. Sus hijos volaban al lado de la grulla cabecera. La madre de la mujer de Kefa sonrió descreídamente, porque sabía que su Simón guardaba la promesa de las llaves del reino de los cielos. Pero pronto olvidaron sus querellas para recibir devotamente el anuncio de la llegada del Maestro y los suyos. El Señor les enviaba su mensaje con las aves del cielo, porque todas las criaturas le pertenecían. Y cuando bajaron los ojos a la tierra, se les apareció un caminante entre las barcas derribadas sobre la frescura del herbazal. Era un hombre seco, de cabellos rojos, que le asomaban bajo el coufié de sudario mugriento, su mirada, encendida, sus labios, tristes. María Salomé le gritó con gozoso sobresalto: ¿Vienes también tú de parte del Señor? El hombre se detuvo. El Señor. ¿Quién es el Señor? Es el solitario que come langostas crudas de los pedregales y miel de los troncos, y camina clamando por el desierto. Las mujeres se miraron pasmadas de la ignorancia del forastero. Ese fue Juan. Y lo degolló el tetrarca en Maqueronte. Ese justo ya dijo que no era digno de desatar la sandalia del Señor. El caminante agobió pensativamente su cabeza. Mordía la punta del ceñidor de cuero de su sayal, y murmuraba: El Señor. ¿Quién es el Señor? ¿No será el maestro de los que viven en la ribera de las aguas podridas de Sodoma? Y ellas reían. ¿Tú dices de esos que son enemigos de las mujeres y traen su asadilla para hacer un hoyo y enterrar sus inmundicias? Y añadió la suegra de Pedro: Ese tampoco. Mira, el Señor nuestro es el que da la salud y libra a los poseídos. Se acercó a mí estando yo postrada de calentura, y me levanté a servirle. Y el hombre dijo: ¿Es que lleva en su mano el anillo con raíz de baaras, la raíz del color de la lumbre que limpia de todo mal? Entonces, una moza blanca, de ojos de dulce pereza, de dientes de nardo, de pechos de palomas asustadas, alzóse gloriosamente, y todo lo que la rodeaba parecía penetrado de su hermosura. El hombre de los cabellos rojos se estremeció mirándola, y tuvo que encorvarse para ocultar las brasas de sus pupilas. El Señor me arrancó con el poder de su voz 7 demonios inmundos que me devoraban las entrañas. Y el caminante envidió a los demonios que se habían sustentado del aliento delicioso de aquella vida. Salomé aún le dijo: Si no sabes del Rabí, ¿qué buscas entre nosotros? Busco a Simón de Jona. Yo me llamo Judas, hijo de Simón el curtidor. Mi pueblo es Queriot. Han muerto los míos, soy pobre, y pido faena en las barcas. La suegra de Kefa le advirtió: Mi Simón y su hermano son ahora pescadores de hombres. Aguárdate, si quieres, hasta la noche, porque hoy han de venir. El rabí nos avisó con el vuelo de las grullas. Y alzóse, y trajo medio ruedo de pan de cebada y leche de camella. Judas recostóse a la sombra de las barcas, y engullía con ansia, y se paraba para bendecir la mano que le dio alimento. Y decía: Judío soy, que está mi aldea a la otra parte del Hebrón, casi a la linde del país idumeo, mas, allí las gentes son duras como sus montañas, montañas que hieren al tocarlas, llagas se me hicieron en las manos de agarrarme. Comenzó a beber, y le resonaba desde el pecho al vientre, como un cántaro que se llena. Y con la boca y media faz dentro de la vasija, barbotaba tragando. Y no tenéis hambre vosotras. Su barba taeña quedóse toda prendida de nata y de espuma de la leche. Ellas sonreían, y le prometieron:
Aún comerás más, comerás con nosotros cuando llegue el Rabí. Y Judas repetía: Judío, judío soy, pero todo mi país es de cardos y quebradas, no así la Galilea, tierna de pastura, gozosa de frutales, y las gentes agradables a Jehová por su misericordia. La mujer hermosa le reconvino: reniegas de la tierra, y es tierra de los patriarcas, tierra de Israel, prometida por Dios. Relumbraron los ojos del forastero. Mucho tiempo caminé por el desierto, y seguía el rastro de las caravanas para roer sus desperdicios que buscan los chacales, y comí el pan que le sobraba a los legionarios. Las mujeres le miraban adolecidas de su desamparo, y no quisieron que les ayudase a cubrir con las velas los cañizos de peces que se secan en el solejar, que ya caía la tarde, y los daña la serena. Curábase allí la última pesca que sacaron las jávegas de Simón y de Andrés, de Santiago y de Juan para llevarla a los mercados de Jerusalén y Jericó. Allí se mostraba el yaltri, casi redondo, que también nada encendidamente en las viejas aguas del Nilo, todas las especies de los cromis, recamados de iris como una dalmática preciosa, los que guardan vivas las crías en la recia bolsa de sus fauces, el olti, que vive apretado con los suyos y semeja fundirse y cuajarse palpitando bajo las calmas, como un tesoro, el blenius, de subido sabor, la corvina, que se parece a la de Alejandría, el cachuelo, el sollo, el barbo. Judas llegóse al enjambre de mujeres, y también guarecía los cañizos. Salomé le apartaba. Aún resuellas de cansado. Y él porfió en trabajar, que así tocaba la túnica y las manos de la mujer hermosa. Se doraba de sol viejo la ribera de Genezaret. En la paz de las aguas y del aire se deslizaba el vuelo de plata y de rosa de las garzas. Y el casal encalado, los barcos, las redes tendidas, un mástil que subía por el muro, entre la pureza de los manzanos floridos, el humo del horno, todo se copiaba en el sueño de la mar de Galilea. Judas acostóse en el establo, dentro del heno, junto a las nazas olvidadas, rotas por las pezuñas de los bueyes. Y se durmió estremecido de fiebre mirando la noche, que caía en bóveda de astro sobre el Tiberíades. Había remendado las sandalias de 6 discípulos del Rabí. Había molido 3 almudes de trigo para el pan de la familia apostólica. Le goteaba el sudor en la piedra harinera. Y llegóse el Rabí a mirarle, le pasó su mano por las sienes, y el hombre de Queriot sentía una suavidad de reposo y refrigerio. Vinieron también mujeres con el profeta. Adivinábase a su madre entre todas, siempre callada y triste. El hijo tenía el ímpetu, el fervor y la luz, el embelesamiento, las melancólicas postraciones del elegido. La madre, la contenida ansia, el miedo al gozo, el resignado silencio y la sombra trabajada de la predestinación que se cernía sobre él. Su dulce belleza de nazarena se iba consumiendo en los rudos caminos y en inquietudes no comprendidas por nadie. Todo lo miraba con padecimiento. Judas tembló traspasado del recelo y afán de los ojos grandes, profundos y amargos de María. Despertó soñándolos, y hallóse a los pies del Señor. Los discípulos contemplaban la cabeza del Rabí coronada de sol, que salía glorioso por encima de un otero azulado. Y oyóse la palabra de Jesús, firme como un mandato de Jehová: Judas, sígueme y participarás del reino de mi Padre. Y se alejaron por el camino de la playa, murado bravamente de piteras. La costa oriental, tierra de Gergesa, se desplegaba abrasada, roja, llameante. Tadeo, Felipe y la redimida de los 7 demonios iban por la orilla hincando sus bordones en la arena bañada, y daban un grito jubiloso cuando el agua ceñía sus tobillos con ajorcas vivas de claridad. El Rabí le sonreía al lado de Juan y de Kefa. Le seguían la madre, Salomé, Susana, Juana de Chouza, después, los otros discípulos, y el postrero, Judas, que no apartaba sus ojos de la imagen de la hermosa espejada en el mar. Y Judas se dijo que él era como el mar, porque aquella mujer se reflejaba en el fondo de sus pensamientos. Apagóse el ruido de las sandalias. Callaron todas las risas y palabras, subió la voz de Jesús. Vosotros sois la sal de la tierra. Y si la sal perdiere su sabor, ¿con qué será salada? Vosotros sois la luz del mundo. Y por ventura se enciende la lámpara para esconderla debajo del celemín o para que brille sobre el candelabro. Así vuestra lumbre ha de brillar delante de los hombres y guiarlos a la casa de mi Padre. Se entraron a las sombras de los senderos campesinos. De las granjas y aldeas salían atropellándose las gentes, y agitaban báculos y lienzos llamándoles. Aplastaban los vallados, arrastrando de sus andrajos y vendajes a los tullidos, a los furiosos, a los mordidos de sierpe, a los lisiados, a los llagados,
a la prole canija. Removióse la costra humana y se calentaron los hedores bajo el sol. Clamaban las mujeres presentando los pomos y vasos de aceites y vino, para que el rabí tomara de allí con sus dedos y pronunciase sobre sus hijos la fórmula de la salud. Los ciegos, postrados en las orillas del camino, se volvían hacia la voz de Jesús gimiendo: «Ábrenos los ojos. Ábrenos los ojos». Y apartados esperaban los inmundos dando el chiflar de sus laringes hendidas por la lepra. El rabí iba tocando y ungiendo piernas retorcidas, manos secas, pupilas calcinadas, lenguas gordas, babeantes, de mudos, de rabiosos, llagas escondidas entre racimos de amuletos. Era la humanidad semita sin socorro para su desventura, ni los colirios, ni los bálsamos, ni las hierbas de los esenios, que poseen el texto del Sefer Refuot, libro salomónico de las curaciones, han podido remediarla. Porque su mal es castigo de las culpas propias o de pecados de los padres. Sus cuerpos están poseídos del espíritu de la sangre enferma, del espíritu del silencio, del espíritu de la ceguera, del espíritu de la fiebre, del espíritu del maleficio. Son los endemoniados, y solo el mago, el rabí, el taumaturgo piadoso sabe las palabras de exorcismo que libran del demonio. Y en todo lugar se acecha el paso de estos hombres que llevan el prodigio en su voz y en su mirada, y apenas se nubla la lejanía con el polvo de su cortejo, la muchedumbre se exalta, y amontona y desnuda sus miserias, y las ofrece bajo la sandalia de los profetas. Rabí Jesús descollaba entre todos. El mismo Abba Chelquia y Rabí Chaquina Vendoza, tan colmados de saber, se pasmaban de las maravillas del Rabí Yeshua Nazarie, hijo de José. Acercábase un centurión, seguido de la soldadesca resplandeciente que venía de jornada. De sus picas colgaban ramas tiernas de terebinto, varas de cidras, támaras de dátiles. Un legionario blandió su lanza voceando: «Paso al centurión», y mordía una naranja, que goteó de dulce oro la úlcera de un niño. Judas humillóse ante el caballo del romano, y todo temeroso, porque Jesús no se cuidaba del arribo de los amos de Israel, balbució: «Es el Señor, que anda predicando la buena nueva, y cura los males de los hombres. ¿Dices el Rabí Jesús?». Y el soldado hundió los dorados calcañales en su potro, y avanzó gritando: «Rabí, Rabí, sana a mi siervo, que aúlla y se retuerce en la estera como atormentado». Todos quisieron apartar a una vieja hinchada, monstruosa, para que Jesús atendiese al guerrero. Y el profeta la retuvo amorosamente, hasta que tocó su podre y la consoló. Después volvióse y dijo: «Iré a curarle». Mas el centurión le repuso: «Mándalo con tu palabra, como yo hago con estos, diciendo: Id, y van, haced esto, y lo hacen. Así tú si quieres, ordena su salud, y mi esclavo sanará». Los ojos del rabí se alzaron llenos de alegría y de sol. Luego, mirando a sus discípulos, exclamó: «En verdad os digo que no hay en Israel fe tan grande como la de este hombre». Y dirigióse al romano, otorgándole la gracia: «Ve, amigo, y como creíste así te sea dado». Levantó el centurión su varilla de cepa saludando a Jesús, y alejóse entre la calina y el polvo. Centelleaba su casco, y el viento le abría la clámide, y traía las dulces canciones del lacio. Y Judas oyó a la redimida de los 7 demonios, que miraba al Señor diciéndose: «El Cristo, el Mesías es, que hasta el gentil altanero con el pontífice, a él le pide beneficios». Atravesó el rabí los sembrados, y una multitud le seguía. La mies estaba alta, apretada y comenzaba a cuajarse. Salían del verde oleaje las alondras y daban su cantiga como si soltasen del pico un grano de oro que reviraba en el cristal azul de los cielos. Jesús se quedaba atendiéndolas. Acababan los panes en la ladera de un monte, tierno de ciclamas, rojo de anémonas que teñían de frescos jugos los pies de la muchedumbre. La cima se rasgaba en 2 picos como las dobladas puntas de una tiara. A la mitad de la cuesta descansó Jesús. Todos le rodearon. 2 hormigas le subían por la sandalia. El rabí las tomó blandamente, y las puso dentro de una flor. Bajaban, de nuevo, los pájaros a la abundancia de la llanura. Y decía Jesús: «No viváis acongojados pensando que comeréis, ni de qué modo vestiréis vuestros cuerpos. Mirad las avecitas que no siembran ni allegan en trojes. Ved los lirios del campo que no trabajan ni hilan. Pues yo os digo que ni Salomón pudo cubrirse con vestiduras tan gloriosas como las suyas». Y quitóse el coufié para recibir la gloria del día en toda su frente, y tornaba sus ojos a los magnos horizontes y le temblaba de emoción el pecho. El lago era un óvalo candente,
y en el aire de oro tendían sus alas las barcas pescadoras, y pasaban los pelícanos grandes, lentos, y se precipitaban las golondrinas delirantes de luz. El confín se cerraba con la rubia serranía de Diaulán. Más a la izquierda asomaban las sienes de nieve del Gran Hermón, a la diestra, el llano pomposo, y lejos, el Tabor ancho, desnudo, fuerte, semejando la cúpula de la patria hebrea. La mirada del rabí fue imprimiendo el silencio en la multitud rumorosa, derramóse su voz por la ladera. Bienaventurados los pobres, pobres como vosotros, porque de ellos es el reino de los cielos. Y ascendía un clamor devoto que iba repitiendo la promesa. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Y las palabras del rabí se veían cinceladas en la excelsitud del paisaje. Y resonó un sollozo de ansiedad y esperanza mesiánica. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Todos los ojos se alzaban buscando los de Jesús. Y el hombre de Queriot miraba al rabí y se volvía a los discípulos y a las gentes, retorciéndose en su anhelo para no gritar, y murmuraba: ¿No dicen que es este el Cristo, el Mesías, el Hijo de David? Pues como bendice las adicciones y cuando lo mande será Jerusalén toda de oro, sus casas, de piedras preciosas, su santuario, el centro del mundo, y todos los príncipes se prosternarán en su presencia, y viviremos en las felicidades de un sábado perpetuo, y la tierra producirá el lino ya en lienzo y el pan cocido. Y la voz del rabí seguía sonando en la paz de la ladera. Bienaventurados cuando os maldijeren y os persiguieren y dijeren todo mal contra vosotros, calumniándoos por mi causa. Juan tendió su manto sobre un mullido de grama, para que el rabí reposara en su collado. La arboleda y las granjas del recuesto iban penetrando bajo la sombra blanda y húmeda que venía del hondo como un humo. En el crepúsculo de vendaval, de cielo amarillo, turbio, cegado de arenas enviadas por el desierto, Jerusalén hincaba los contornos de sus torreones, de sus cúpulas, de los macizos de mármoles del templo, de la fortaleza Antonia. Encima de la ciudad, surgiendo de una banda de niebla, se estremecía la dulce ascua del lucero de la tarde. Los discípulos parecían escuchar en el silencio el latido del costado de Jesús. Juan le señalaba con los ojos el arrobamiento y la tristeza del rabí. Y Judas ladeóse para evitar la mirada del preferido. Juan le acusó un día de ladrón de los dineros que ministraba como mayordomo de la secta. Y nadie le había defendido, ni siquiera el rabí. El rabí le perdonó sin mirarle. Judas caminaba siempre solo y zaguero. Le seguía como en otro tiempo a las caravanas, tomando ahora los mendrugos del apostolado y del amor. Y pensaba: a mí nunca me llama el rabí a su lado. ¿Me desprecian por mi oficio? Pues él me lo confió, y yo me cuido de su desnudez, de sus hambres y de su acomodo, y por mí pueden darse al goce de sus pensamientos y quimeras. ¿Por ventura no ha dicho él mismo que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, y a un mercader que busca buenas perlas? Pues esas comparanzas arrancadas parecen de mi codicia. ¿Qué tengo yo en mi sangre para que me aborrezcan? Las mujeres alaban y miran a Juan, y en él nada es amable, porque su gentileza tiene un afeminamiento pagano, y sus ademanes y palabras son pobres remedos del rabí. Las mujeres atienden a Simón Kefa, y es rudo como los peñascos, como el nombre que el maestro le puso. Con todos hablan y de mí huyen. María de Magdala me mira como si yo fuese uno de los demonios que salieron de su cuerpo. Las hermanas de Lázaro me dan lo más ruin de su mesa. Judas levantóse y corrió para alcanzar el grupo que bajaba hacia Betania. Nadie se acordaba de llamarle. Y el hombre de Queriot jadeaba hiriéndose en la breña. Soy como el perro que busca al amo. Y he menester de amo. Esa noche cenaban en la casa de Simón el leproso. La cámara alta estaba alumbrada y ruidosa de gentes de las haciendas vecinas, que vinieron a ver al Señor y a Lázaro el resucitado. En su alegría y para bien daba Simón el festín. Marta no sosegaba previniéndolo todo. Su hermana recogía la gracia de los labios y de los ojos del Señor reclinado en el lecho, rodeado de amigos. Y Judas sentóse en lo postrero de la tarima. No pudo tenderse, que no le dejaron holgura. El rabí otorgaba al discípulo amado el don de su sonrisa y de su elogio. Las mujeres también sonreían a ese hombre porque mereció la privanza del Señor, y agradadas de su hermosura y vehemencia. Acabada la cena, alzóse María, y derramó en la cabeza de Jesús un vaso de ungüento de nardo de espiqué. La sala, las viandas, las ropas y hasta la respiración de todos y la noche campesina, todo quedó redundado de fragancia. Y María quebró el alabastro,
y enjugó al maestro con el suave cendal de sus cabellos. Judas acercóse, vio el bálsamo esparcido, y el pomo, roto, y dejó que su corazón hablase, pensando congraciarse con el rabí que enseñaba el bien de la pobreza. Y dijo: más de 1 libra de ungüento ha desperdiciado, que pudo venderse por 300 denarios y socorrer a los menesterosos. Juan y las mujeres se miraban mofándose de su avaricia. La encendida boca de María se dobló con gesto de repugnancia. Y el rabí decidió de este modo: Judas, ¿por qué das pesadumbre a esta mujer que hizo obra de ternura conmigo? ¿No ves que sus manos se adelantaron a ungir mi cuerpo para el sepulcro? Tú te vales de la memoria de los pobres. Yo os digo que a los pobres los tendréis siempre entre vosotros, mas a mí pronto podéis perderme. Y palideció, y se afligió. Judas se maldijo, y en el fondo de su alma se desanillaron las dormidas serpientes de los malos designios. Se sentía tan humillado, que le pareció que las sandalias de todos le pisaban en la sangre. Salieron, y él perdióse en la noche. El más viejo del festín movía su cráneo venerable pronunciando: malaventurado ese hombre. El justo Hillel ha dicho: nunca te apartes de la comunidad. Y los discípulos murmuraban riéndose: no el de Queriot, que ha de buscarnos siempre, según ya hizo, porque guarda nuestros bienes y granjea con la confianza de nosotros. El rabí se paró. Vióse su brazo sobre el cielo de luna. Y les dijo: no afrentéis al hermano. Recordad mis palabras: al que tomare lo que es tuyo, no se lo vuelvas a pedir. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tendréis? Y subía Judas por el camino de Betania, y resollaba tan fuertemente que el aire abrasado de su pecho le aserraba su boca. Descansó y se palpaba las secas ijadas buscándose los dineros entre los pliegues del cíngulo. Y decía: más sudo y me canso que la noche en que el rabí me viera moler el trigo de su pan. Yo no sabía de ese hombre, y él me mandó que le siguiese. Se llama a sí mismo el Cristo, y el Cristo ha de esconderse en las casas aldeanas. Sin ese profeta fuera yo venturoso con mujer y con hijos, artesano como mi padre o pescador con barca mía, la misma barca de Kefa pude ya comprar. Falsario es y enemigo de nuestro pueblo, porque le aborrecen los sacerdotes del Señor, que no maquinarían contra el hijo de David, ni me darían por su sangre el mismo precio que dispuso Moisés por la sangre del esclavo que el buey acorneara. Y sacó el de Queriot los 30 silos de plata, y fue mirándolos a la postrera claridad de la luna, todos bruñidos, en la faz, la vara florida de Aarón y la leyenda, Jerusalén la Santa, y en el reverso, una palma y la copa de maná, y los trazos que dicen: Ciclo de Israel. Elquías, que custodiaba el sagrado tesoro de Corbán, los tomó del primero de los 13 troncos de orificia por donde caen los tributos y ofrendas a los arcases del templo. Y en tanto que los contaba, le preguntó riendo con mueca de náusea: ¿y tú, cuándo nos darás a tu amo y maestro? Judas revolvióse y gritó: yo no tengo amo ni maestro. Perdí mi alegría desde que me llamó ese hombre. Y los escribas que le llevaron de la casa de placer del pontífice hasta el recinto del santuario, le hacían grandes halagos, ensalzándole: tú salvas a Israel. Tú salvas a Israel. Judas se ató las 30 monedas en lo más hondo de sus ropas. Y murmuraba: dentro de mi carne quisiera ocultarlas. Pueden verlas y recelarían, que dan un relumbror como no tienen los otros dineros. Recién labradas parecen. Mías son de justicia. Yo estoy solo entre todos. El rabí dispone de amigos. Y Judas pasaba la cuesta, dejando un furor de ladridos en todos los casales de la montaña. Apagóse la luna, enrojecida y aciaga. Y la madrugada quedó fosca. Entonces llegó Judas a Betania. Muy lento, descalzo, sigiloso, fue subiendo la escala de la azotea de Lázaro. Acercóse a la cámara donde Jesús y los suyos se retiraban de noche. Ya sentía la respiración de ellos. Acomodaríase entre todos, y cuando despertasen, nadie sospecharía de su partida. Empujó la puerta cautelosamente, y el frío del miedo penetró en sus entrañas. Una sombra rígida vino hacia él. Y estremecióse Judas bajo la mirada de unos ojos profundos y amargos, y dijo en su alma: nunca duerme la madre del rabí.